Nuestro tema en esta mañana es acerca de el perdón de pecados. Y probablemente pudieran decir muchas personas que oyen las clases, las lecciones, ¿por qué en la iglesia de Cristo se habla tanto del perdón de pecados? Bueno, recordemos que el perdón de pecados, hablar del perdón de pecados, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos nosotros allá el día que el Señor resucitó, aquel primer día de la semana, aquel Pentecostés, aquel domingo por la mañana, que el Señor había resucitado y que había esa confusión y había muchas cosas que no entendían los discípulos. Cuando llegó la tarde, caminaban dos de los discípulos, menciona el Evangelio de Lucas, de Jerusalén a Emaús. Esto lo leemos allá en el capítulo 24 del libro de Lucas. Y van ahí platicando y de pronto se incorpora a ellos el Señor resucitado, pero aquellos discípulos de Jesús no lo conocen, están velados sus ojos. Y a partir del versículo 13 de Lucas 24 se entabla esa conversación donde Jesús les dice, cuando les aborda, ¿por qué están tristes? ¿Qué están platicando? Y ellos le responden, ¿eres tú el único extranjero que no sabe acerca de las cosas que han acontecido en estos últimos días? Y él pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le responden, acerca de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, por todo el pueblo, porque era un hombre que predicaba con valentía y predicaba con amor la palabra. Y el Señor, y luego ellos mencionan, y además, unas mujeres están asegurando que el Señor resucitó, porque su cuerpo no estaba en la tumba. Y además hoy es el tercer día que pasó de su crucifixión. Y entonces dice el versículo, en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, el que lo había de rescatar, en el versículo 21. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día. Aunque también, dice el versículo 22, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Y no lo hallaron, y está como ellas dijeron. Entonces, fueron algunos a checar el sepulcro y tampoco vieron el cuerpo del Señor. En el versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las Escrituras o los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a donde iban y el Señor hace como que se va a ir y ellos le constriñen a que se quede. Y entran al aposento y al partir el pan, los discípulos, el Señor les abre los ojos a los discípulos y ellos lo conocen y se quedan asombrados y el Señor se desaparece. Entonces ellos están ansiosos y están gozosos y dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Y no se quieren quedar con esa impresión, quieren participarla a los demás y se regresan a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y cuando entran están los 11 apóstoles
y algunos otros discípulos, y están hablando de la resurrección de Jesucristo. Y ellos les dicen, el Señor ha aparecido, caminó con nosotros, y están en eso ellos hablando, y el Señor entra o aparece de pronto entre ellos, y les empieza, y quedan asombrados, se asustan y piensan que están viendo un espíritu. Y dicen, miren, un espíritu no tiene carne ni huesos. Y luego les pide si tienen algo de comer, le traen un pez asado y un panal, y come él de ello, ¿verdad? Y luego en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, ¿por qué hablar del perdón de pecados? Porque es un mandamiento de Jesús. Es un mandamiento de Jesús. Y la palabra de Jesús, la palabra del Señor, la palabra de Dios, debe de ser cumplida. Por eso hablamos del perdón de pecados. En el Antiguo Testamento, en Isaías 58, el profeta les está hablando a los judíos, a la tribu de Judá, del falso ayuno que hacen y la conducta que ellos tienen, ¿verdad? Dice el versículo 3, Isaías 58, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto les está diciendo el profeta al pueblo. Ayunan, pero oprimen a los trabajadores. ¿Qué es eso, verdad? Y todo el capítulo 58 está hablando de esto, ¿verdad? Y cuando llegamos al capítulo 59, en el versículo 1 y 2, el profeta les dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no oírlos. Entonces, era necesario que ellos tuviesen perdón de pecados. Cuando Dios desarrolló su plan de salvación, bueno, sabemos que se inicia ya en Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando Dios le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es el primer vislumbre que tenemos de Cristo. Y se siguió desarrollando el plan de Dios. El pueblo de Israel, el llamamiento de Abraham, la descendencia de Abraham, de sus hijos, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, entran a Egipto, allí se quedan por más de 400 años, la mayoría de ellos están de esclavos, y luego ellos son sacados, ¿verdad?, por la guía de Moisés y con la mano fuerte de Dios y el brazo poderoso de Jehová, y salen el día de la Pascua. Se instituye la Pascua, será el primer año para el pueblo de Israel, será el principio de los meses, y
ellos salen de allí. Y se sigue desarrollando, va todo el éxodo, conquistan la tierra, viene el periodo de los jueces, después piden rey y Dios les concede rey, y luego el pueblo, el reino se divide en dos, en el reino del norte y en el reino del sur, y prevarican, empiezan a pecar contra Dios, empiezan a ser idólatras, a olvidarse de Él y hacer imágenes y demás. Y Dios castiga al reino del norte y se lo lleva a Siria, y dura unos 120 años más el pueblo de Judá, el reino de Judá, el reino del sur. Pero en lugar de haber entendido lo que le había pasado a sus hermanos, al reino del norte, a Israel, ellos también siguen pecando y también se van a ser esclavizados, ¿verdad? Pero en ese ínter, antes de que entrara Nabucodonosor, hay un profeta llamado Jeremías, y él, en el capítulo 31 y versículos 31, 32 y 33, él les profetiza: he aquí que Jehová establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hicieron con nuestros padres allá en el desierto, ¿verdad? Sino que será un nuevo pacto. Y viene viene después pues el castigo de Judá, y luego el regreso, les permite regresar Dios, y se sigue desarrollando allí el plan de Dios, de tal manera que viene la esclavitud por parte de los romanos, y ahí están con los romanos, y en el imperio romano, pues en el reinado de Augusto, pues nace el Señor. Y allí empieza la era cristiana. Allí se divide el tiempo en la era cristiana y la era antes de Jesucristo. Y el Señor, cuando empieza su ministerio, siendo como de 30 años, dice la Escritura que empezó después del bautismo de Juan, y tiene su ministerio. Y en el capítulo, vamos a ver, capítulo 22 y versículo 19 y versículo 20 es la última noche que el Señor está con sus apóstoles, está celebrando la Pascua, y en esa celebración de la Pascua instituye el nuevo pacto, el pacto que había dicho Jeremías. He aquí que vienen días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con vuestros padres, sino un nuevo pacto. Y dice en el Evangelio de Lucas, y versículo 19 y versículo 20, y tomó el pan, hablando de Jesús, cuando están celebrando la Pascua, y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El apóstol Pablo, cuando recibió la revelación del Evangelio, en la carta que escribe Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 11, versículo 23, y allí les dice a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos a ver 3 puntos acerca del perdón de pecados. ¿Cómo tiene el hombre perdón de pecados? ¿Cómo tiene el hombre perdón de pecados? La respuesta es satisfaciendo a Dios, es decir, agradándole a Dios. En 1 Juan capítulo 3 y versículo 5 dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabed, en el versículo siguiente, y sabed que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Por qué hay que quitar los pecados? Isaías 59, versículos 1 y 2, ya lo leímos hace unos momentos, nos impiden el acceso a Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso unos ángeles le dicen a José, el que iba a ser marido, o el que era marido de María, aquella Virgen María que Dios había escogido para que por medio de ella naciese el Cristo, naciese el Mesías. Y cuando aquel hombre vio a María, su esposa, aunque todavía no consumaban el matrimonio, él ve que está encinta y la quiere dejar secretamente para no perjudicarla, para que no la apedrease el pueblo por adúltera. Pero un ángel aparece a José y le dice: no temas de recibir a María tu mujer. Lo que es engendrado en ella, ¿verdad?, es santo. Dice el versículo 21 de Mateo 1: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí se cumple lo que se había dicho allá en Génesis 3:15. Por eso el apóstol Pablo, cuando ya estaba la iglesia establecida, dice en la carta que escribe a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4, dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el perdón de pecados, ¿verdad?, viene cuando el hombre satisface a Dios, ¿verdad? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 9, menciona acerca del tabernáculo que había construido Moisés, guiándose por el verdadero tabernáculo que Dios le había mostrado allá en el monte, y les dio una serie de sacrificios que hacían, ¿verdad?, que solamente purificaban. En ese rito solamente se purificaba la carne. Pero en el versículo 14 dice, de Hebreos 9, versículo 14, hablando del sacrificio de Cristo, hablando de la sangre que Él derramó, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todo lo antiguo solamente señalaba lo verdadero, lo espiritual. En los sacrificios antiguos se sacrificaban animales, se ofrecía la sangre de animales en lugar de la sangre de los penitentes, de los que habían pecado. Pero Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros y ofreció su propia sangre, su propia vida.
y él entra, ¿verdad?, al cielo, delante de la presencia de Dios. Y lo leemos allá en Hebreos capítulo 10 y versículo, casi desde el versículo 10 en delante, cuando hablando del sacrificio de Cristo, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta poner a todos sus enemigos como estrado bajo sus pies. En el versículo 19 de Hebreos 10, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos, el Señor, el que escribió los Hebreos, inspirado, dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra profesión. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces miramos nosotros que cómo vamos a satisfacer a Dios para que sean perdonados nuestros pecados. Bueno, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, satisfaciéndole a Él. El segundo punto es, para el perdón de pecados, ¿cuándo son perdonados nuestros pecados? ¿Cuándo se perdonan nuestros pecados? Se perdonan nuestros pecados cuando obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos todo lo que Dios hizo en Jesucristo. Todos sabemos de memoria el texto del Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la iglesia estaba establecida y el Evangelio se había desparramado primeramente por, todo Jerusalén, Samaria, toda Judea, Samaria, y luego hasta lo último de la tierra, se empezó a predicar el Evangelio, de tal manera que la iglesia en Antioquía manda a Pablo en su segundo viaje misionero, y a Silas lo manda, y ellos pero se pasan a Europa por primera vez. Se había predicado solamente en Asia Menor, en Palestina, en Asia Menor, en Siria, probablemente en el norte de Egipto, en Chipre, ¿verdad? Pero después en toda el Asia Menor, y luego ahora se pasan a lo que es Europa. Y en el segundo viaje misionero llegan a Filipos y predican el Evangelio allí. Y después de estar predicando algunas semanas allí en Filipos, tienen un contratiempo y son enviados a la cárcel Pablo y Silas. Y los ponen en el cepo y en la cárcel de más adentro, dice la Escritura. Y allí ellos cantaban a Dios, ¿verdad? Y pues al mismo tiempo hablarían de las cosas de Dios. De tal manera que por la noche sucede como un terremoto, se caen se abren las cadenas de los presos, se abren las puertas,
y el que guarda a los presos era responsable por todos ellos, pues se quiere matar y prepara su espada para echarse sobre ella y morir, pero Pablo y Silas le gritan: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y entonces él viene corriendo con ellos y les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le contestan, esto lo leemos ahí en Hechos capítulo 16 y versículo 30 y 31, y le dicen, le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí hay esta citación, ¿verdad?, que es uno de los textos con el cual algunos grupos religiosos, algunas denominaciones, niegan el bautismo y tergiversan las escrituras, los llamados pentecostales, ¿verdad?, cuando dicen nada más con creer en Jesucristo, nada más con aceptarlo en tu corazón, eres salvo, no se necesita el bautismo, mencionan. Pero ¿qué es lo que dice la escritura? Voy a leer textualmente en la escritura, en el versículo 30 y 31 y 32, ¿verdad?, y 33. Él entonces, versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y le hablaron la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor? Es el Evangelio. No solamente a él, sino a todos los que estaban en su casa. ¿Notamos esto? ¿Entendemos esto? Le preguntan a Pablo y a Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él los lleva a su casa, les lava las heridas, y luego ellos, Pablo y Silas, les hablan del Evangelio a este carcelero, a todos los que están en su casa, su familia, amigos. Es lo que dice el versículo 32. Y el versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué hizo? Dice la escritura: se bautizó él con todos los suyos. Entonces, ¿por qué se bautizó? Porque quería el perdón de pecados. Quería el perdón de pecados. Cuando los apóstoles, había empezado la iglesia allí en Jerusalén, y mucha gente estaba aceptando a Jesucristo, estaban aceptando las cosas que predicaban los apóstoles. Y esto trajo celo para el Sanedrín, para los sacerdotes y todos ellos. Y ponen en la cárcel a todos los apóstoles en Hechos capítulo 5 y versículo 18. Ahí son puestos todos en la cárcel y los van a juzgar, ¿verdad? Pero son sacados por un ángel, y el ángel les dice: vayan y sigan predicando el Evangelio. Y ellos allí se van allí en el templo y allí predican el Evangelio. Y otro día se junta el Sanedrín, ¿verdad? Esto había pasado antes de que se junte el Sanedrín. Están predicando el Evangelio y luego les dicen a los alguaciles: vayan y traigan a los presos. Y van y abren la puerta está cerrada con todos sus candados y demás, y no encuentran a nadie. Y van y les dicen: no hay nadie. Y unos pues salieron a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Y luego vienen y les dicen: esos que echaron en la cárcel están allá predicando allá en el templo, ¿verdad? En todas las, probablemente en el atrio de los gentiles.
Y los mandan traer y vienen, no les hacen daño porque tenían miedo de la gente. Y les preguntan, ¿verdad? ¿Con qué autoridad y en qué nombre hacen estas cosas, ¿verdad? Y dice en Hechos capítulo 5 y versículo 31, ¿verdad? O el versículo 30 y el 30 dice, el Dios de este siglo, el Dios de nuestros padres, perdón, levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero con manos de inicuos. Dice, a este, versículo 31, versículo de capítulo 5, Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Estaban cumpliendo con el mandamiento de Jesús y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24 y versículo 47 que ya leímos. Así que ¿cuándo son perdonados nuestros pecados? Bueno, otra respuesta es cuando confesamos a Cristo. Cuando confesamos a Cristo como el Hijo de Dios, cuando le aceptamos como nuestro Salvador. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 14 y 15 dice la Escritura, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, ¿cuándo recibimos el perdón de pecados? Bueno, cuando le confesamos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 9, capítulo 10 y versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Así que yo recuerdo cuando pasé al frente aquel tercer domingo de junio de 1960. Mis rodillas iban temblando, ¿verdad? Y pasé y a las espaldas quedó la congregación y el predicador estaba ahí y me salió la voz y dije, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados. Y fui bautizado. Y todos pasaron por esta situación, ¿verdad? Entonces, confesamos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Recuerden que confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios es aceptar su divinidad. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el Señor reunió a sus apóstoles, exclusivamente a los apóstoles, allá en Cesarea, me parece, en Cesarea de Filipos, ¿verdad? Ahí en un monte, y les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le responden, pues dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién decís que son? Pedro, adelantándose a los demás, no porque los demás no creyeran lo mismo que Pedro, pero Pedro se adelantó y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba haciendo Pedro es aceptando la divinidad de Jesús. Y esto es lo que el hombre debe de aceptar. Es la gran roca, aceptar, Cristo es la roca, ¿verdad? Pero aceptar que Él es el Hijo de Dios es donde está fundada, establecida, edificada la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Él dijo edificar. Más adelante le dice a los apóstoles,
edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? No es la iglesia metodista, no es la iglesia pentecostés o las miles que hay, no, la iglesia de Él, la iglesia de Él. Y esto lo hace allí en Jerusalén, después de su resurrección en aquel Pentecostés. Allí edifica Cristo la iglesia. Allí va a empezar su crecimiento a todo el mundo. Entonces, cuando son perdonados nuestros pecados? Cuando obedecemos lo que Marcos 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hechos 22, 16, ¿se acuerdan ustedes que ahí está Saulo ciego en una casa por 3 días? Y llega un predicador llamado Ananías y le dice: hermano Saulo, recibe la vista, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y se bautizó. Los que dicen los que se niegan el bautismo, hay un texto que ellos leen y leen mal. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Dice la escritura allí, se debe leer correctamente. Dice la escritura: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y cuando se lee incorrectamente, ¿verdad?, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero no dice no salva, dice nos salva. Nos salva. Dice la escritura: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6, que ya saben de memoria. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Tercer punto: el perdón de pecados. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos el perdón de pecados? Porque los pecados son los que nos separan de Dios. Bueno, los pecados, ¿verdad?, están dentro de nosotros, en nuestra conciencia. Y en la cita que leímos de Hebreos 9:14, después de que todas las cosas que hacían los israelitas, ¿verdad?, y que hablando de la sangre de los machos y de los carneros y de los machos cabríos, dice, esa sangre solamente purifica el cuerpo, el ritual, ¿verdad?, la carne. Pero dice el versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cómo obtenemos el pecado? ¿Cómo obtenemos el perdón de pecados? Cuando aceptamos a Jesucristo, lo confesamos, nos bautizamos y nuestras conciencias son limpias. La sombra de este sacrificio estaba en el Antiguo Testamento. Cuando el sumo sacerdote se vestía las ropas especiales y degollaban un animal, bueno, no en ese orden, ¿verdad?, pero degollaban el animal, entraba con la sangre en una vasija, se lavaba, se vestía la ropa y penetraba al lugar santo, y luego traspasaba el velo hasta el lugar santísimo y aspergía la sangre sobre las esquinas del propiciatorio. Y con ese sacrificio, ¿verdad?, todo el pueblo quedaba limpio físicamente, su carne.
pero volvía otra vez. Bueno, dice, Cristo, ya lo leímos hace unos momentos, en Hebreos 10, el versículo 10 en adelante. Cristo entró con su propia sangre delante de la presencia de Dios, ofreciendo su sangre para quitar nuestras culpas, para limpiar nuestras conciencias. ¿Y por qué hace esto el Señor con nosotros? Porque dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y versículo 11, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12, y esto no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5. De cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Entonces, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque creemos y lo obedecemos. Esos hijos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino son engendrados de Dios. Recuerden que Nicodemo entendió mal. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? No puede ser así, ¿verdad? Le dice el Señor, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Entonces, cuando somos guiados, obtenemos el perdón de pecados cuando somos guiados por el Espíritu. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hechos 5:32, ya lo leímos también, y nosotros somos testigos suyos de todas estas cosas, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Como conclusión, para obtener el perdón de pecados, Cristo es el Salvador de todos los que le obedecen. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y habiendo sido perfeccionados, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y luego dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Cristo te invita. Última cita. Y esta es la última cita, el último texto. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué te detienes? Tú también tus pecados pueden ser perdonados. Has oído el Evangelio, lo has escuchado. ¿Qué necesitas? Confesar a Cristo, arrepentirte, bautizarte. Es la invitación, la predicación. Cantamos un himno.